Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 5 de noviembre, una fecha muy especial si hablamos de la historia de la independencia de nuestros pueblos. Este día se celebra, se conmemora, se recuerda el primer grito de la independencia. Y también en esta condición de padre de familia, me recuerdo también el momento en que hace 12 años nace uno de mis hijos, Paolo Ernesto López. Así es que para Paolo, mi hijo, muchas felicidades, muchas bendiciones. Gracias a Dios le doy por darme un hijo con un corazón tan precioso como el que tienes. Así es que bendiciones aprovechando estas dos ocasiones. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias. Continúa lloviendo sobre el territorio nacional. Es momento preciso para poder expresar nuevamente ese llamado a la reflexión para la precaución necesaria que se debe de tener, especialmente aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo. Específicamente, tal y como lo vemos en el mapa, hemos tenido a lo largo de estas últimas horas, si no bien lluvias fuertes, pero sí de manera conocidas como lloviznas, los cuales pues representan, de acuerdo a los especialistas, de acuerdo a los técnicos, en la situación más difícil, más compleja, sobre todo por la saturación del suelo, lo cual a través de un pequeño movimiento telúrico puede ser fácilmente desbordado. Igual los ríos, hay una situación muy difícil. Situación de los Estados Unidos compleja también, ya todos lo saben, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? John Biden aventaja a Donald Trump, que ya comienza el presidente Trump a mostrar ciertas actitudes que han sido cuestionadas por algunos sectores, sobre todo por no querer aceptar la ventaja competitiva en cuanto al triunfo de colegios electorales que ha tenido el ex vicepresidente John Biden. Así es que ahí están los resultados, tal y como los mostramos en este momento. 264 colegios electorales ganados por Joseph Biden y 214 por Donald Trump. Así es que de alguna manera hay inconformidad y críticas, así como también la refutación a las declaraciones de victoria que en su momento hiciera Donald Trump, y también su mensaje de irse a procesos judiciales precisamente para poder de alguna manera expurgar algunos votos en algunos estados que ya hemos estado analizando los días anteriores. Pero bueno, así están las cosas. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida también a uno de los funcionarios públicos muy activos en el área de emergencia que hemos tenido en los últimos días. Quiero darle la más cordial bienvenida al contraalmirante René Francis Benigno Monroy, ministro de la Defensa. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana lluviosa de día jueves. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Estamos acá para compartir y también transmitir alguna información de interés para toda la población, en vista que estamos con la presencia de un fenómeno natural que, de no ser bien tratado, podría generar dolor en las familias salvadoreñas. Ministro, yo hacía la reflexión extra cámara con usted sobre esta condición atmosférica que tenemos, que si bien es cierto el huracán que era ETA en su momento se degradó a tormenta tropical, creo que así lo tenemos, hoy en día nos está dejando mucha agua, mucha lluvia, especialmente no lluvia fuerte, sino que de aquella que conocemos como llovizna, que en algún momento los especialistas lo ven esto como algo mucho más crítico, sobre todo porque está permeando mucho el suelo, lo cual representa un grave peligro a la hora de un movimiento telúrico, ¿cierto? Correcto, si está cayendo constantemente esa agua, aunque sea poca en cuanto a el tiempo en el que cae,
pero si es prolongada, pues va generando lo que usted mencionaba, que va permeando en el suelo, Sí. y obviamente eso va dejando inestabilidad en dichas áreas, lo cual deja con alta vulnerabilidad el territorio nacional, y debe ser atendido con todas las medidas correspondientes. Inicialmente se comenzó con la ejecución, la activación del comité de la Comisión Nacional de Protección Civil de manera oportuna para organizarla como corresponde, de acuerdo a la ley. Tiene una organización tipo que es la que puede hacerle frente a dicha emergencia. Y luego ya la parte ejecutoria, que hemos estado ejecutándola, continuamos ejecutándola hasta que las autoridades determinen que el peligro grande ya pasó, pero nosotros vamos a continuar después de que termina el fenómeno. Continuamos apoyando a toda la gente que ha quedado afectada, y aquellos sectores que producto de esa agua que sigue cayendo quedan, como les decía, con alto riesgo, que también es de seguirles poniendo atención, aunque ya no, cuando deje de llover. Ok, tenemos alerta roja, ¿no? Continuamos con la alerta roja. Con la alerta roja. Se esperan lluvias hasta que esto salga el día domingo. A partir de ahí, pues, comienzan a cambiar las actividades que está haciendo el comité, pero, como repito, no significa que para nosotros, como Comisión Nacional de Protección Civil, el problema termina ahí. Termina. Sobre todo porque tienen, entiendo, evacuaciones de familias, especialmente en las zonas bajas de los departamentos en el oriente del país, ¿cierto? ¿A cuánta correcto. gente se tiene damnificada y a dónde se tiene, ministro? Tenemos 24 albergues ya activos, en los cuales hay personas ya albergadas. Hay un total de 1.193 personas en esos albergues, y están distribuidos, prácticamente tenemos ya en las 3 zonas del país. En la zona oriental tenemos en Morazán, en Chilanga, en La Unión, en Pasaquina, en el propio municipio de La Unión, en San Alejo, en San Miguel, en el municipio de San Miguel, en Chalatenango, en San Ignacio y en Chalatenango, en San Vicente, en Tecoluca, Tepetitán y Verapaz. También tenemos ya albergue habilitado en el Puerto de la Libertad, acá en el Gran San Salvador, en San Marcos y en el municipio de San Salvador. Y cuando les mencionaba que también en Occidente ya tenemos un albergue habilitado con 111 personas en Concepción de Ataco. Eso, y también en el Cuscatlán tenemos en San Rafael Cedros. Este mapa, perdón que lo interrumpa, ministro, tenemos acá una diapositiva que nos muestra acciones en zona central y paracentral. Albergue 781 en la zona paracentral. Y un personal y maquinaria que se tiene en todas estas zonas, ¿no? Sí, los datos que yo les daba son a la 1 de la mañana. Sí. Lo que usted puede ver ahí es que nosotros, el señor presidente pidió en el plan que se le elaboró, pidió que hubiera en detalle cómo iban a estar distribuidos los recursos por zonas. Lo que usted tiene ahí en la zona central del país, cuáles son los recursos disponibles en esa zona, y eso se ha hecho para la zona oriental y la zona occidental. Durante las administraciones anteriores de gobierno, no sé si fue el gobierno del presidente Mauricio Funes o el posterior, se crearon los albergues en Jiquilisco y en la zona del Bajo Lempa, que ahora son hospitales. Esos no se están ocupando como albergues. Por el momento siguen como los hospitales que están equipados con esas características. No se están ocupando todavía como albergues porque acercamos los albergues lo más posible a las personas, pero siempre que cumplan las características. ¿Los albergues son escuelas? Escuché a la ministra de Educación decir que... Hay 545 centros escolares. Ha aumentado un poco porque se han
escogido otros. Hay 545 centros escolares que están siendo utilizados como albergues. No todos están ya ocupados, pues vemos la cantidad que se tienen, pero sí están equipados y listos para ser utilizados por las personas. Y algo otros que son casas comunales, iglesias también que se ponen a disposición, que todos ellos pues se preparan para poder llevar a las personas en caso de ser necesario. Ministro, usted es un hombre de primera línea, lo hemos visto actuar desde luego al frente, como decimos, de las acciones. ¿Se puede prever que se puede agravar la situación en el país en condiciones por las cuales hemos estado hablando? ¿O podríamos creer que la situación va a minorar? Pues se espera que las precipitaciones sean mayores que lo que se había planificado el día de ayer, antier. Entonces sí, ya ayer los modelos indicaban que puede caer más agua que lo que se estaba esperando. Y con lo que se esperaba ya nosotros preveíamos que pueden haber bastantes daños. Ahora si aumenta esas precipitaciones, pues obviamente el daño puede ser mayor. La activación de la Comisión Nacional de Protección Civil lo que nos permite o nos garantiza es minimizar el daño tanto a las personas como en algunos casos pues también las cosas materiales, porque si se actúa a tiempo también se puede evitar daños materiales. Le pongo un ejemplo. Normalmente por la cantidad de basura que llega a las quebradas, a los ríos, en las calles, en los tragantes, si esa basura no se remueve a tiempo, esa basura obstaculiza los desagües y esos desagües obviamente al acumularse el agua busca por dónde fluir y normalmente busca hacia donde están las habitaciones. Ahí ya puede generar también daños que de haberse previsto no se generarían a la parte material también. Entonces, en la medida que nosotros como Protección Civil estemos realizando ejecutando la planificación que se ha elaborado de manera oportuna, en esa medida vamos disminuyendo la cantidad de destrucción, como les repito, tanto a las personas como a sus bienes. Ahora, ¿esto a usted, ministro, de alguna manera le ha valido verlo como actuar en este tipo de emergencias como todo un héroe al frente, pero también ha recibido críticas de algunos sectores que todo es más fotografía que otra cosa? ¿Cómo usted ha asumido estas declaraciones o estas críticas? Pues fíjese que las personas, y hay algo que me satisfizo a mí porque yo no conozco a la persona, de hecho la voy a ubicar, ¿no? Porque también yo los quería felicitar a ellos. En Nejapa, el señor presidente nos colocó un tuit directamente a mi persona como cabeza de la Fuerza Armada para que reforzáramos o nos constituyéramos a Nejapa, a apoyar lo que estaba sucediendo ahí por el deslave. Nosotros llegamos al lugar, cuando nosotros llegamos al lugar ya en la parte baja, en la carretera, habían ya cuerpos de socorro que cuando llegué me dijo alguien que me dijo, si quiere trabajar allá arriba en la parte alta, allí está todavía complicado. Sí. Aquí ya sacamos a 3 personas, me dijo él, porque esas personas quedaron al descubierto, las bajó casi como 1 kilómetro de donde ellas estaban, ya las habían evacuado al hospital algunos y otros que ya eran los cuerpos de las personas fallecidas. Era un poquito más de la 1 de la mañana, un lugareño que había perdido a uno de sus parientes se encontraba ahí y él, yo le consulté a él que dónde era la situación, él se ofreció voluntario llevarme al lugar. Fuimos al lugar a eso de la 1 de la mañana, llegamos al lugar, estaban ya de la Cruz Verde, comandos de salvamento, y habían también del Cuerpo de Bomberos, y ya
había una persona ubicada que estaba soterrada. Le cuento porque a partir de ese momento solo se le miraban los pies a una persona. Y luego evalué la situación en todo el panorama y decidí, con el equipo que llevaba, a comenzar a romper la parte alta de la casa de ellos. Eso nos llevó un aproximado de 3 horas porque no había espacio de maniobra, pero al final logramos hacer un espacio más grande y las 3 personas que estaban con el cuerpo, ya les pudimos ayudar a ir descubriendo el cuerpo de las personas. Y para hacerle el cuento corto, usamos una linga, los amarramos y con la persona es innegable lo que obviamente se hizo para rescatar a estas personas. Pasamos trabajando ahí y esta persona que le digo yo de la Cruz Verde, él mandó un video y un audio a no sé qué persona es, pero salió públicamente, donde él se refería al trabajo que habíamos hecho nosotros y que él admiraba de que uno no es un obstáculo, sino que es una persona más que se suma y que a la hora de estar trabajando, pero hay de todo, porque se ve como un héroe, pero también otros lo ven más bien como un actor que busca la fotografía, ¿no? Pero bueno, yo no estoy pidiendo ahí que me tomen fotografías a la hora que estoy trabajando, me concentro en el trabajo. Sé que es un gran aporte porque cuando nosotros llegamos estamos evaluando y podemos pedir más equipo, algunas cosas que los que están ahí no las disponen en ese momento, y todo eso aporta y la satisfacción es que evitamos exponer a las personas que han salido dañadas más al público, porque logramos la evacuación de la niña a las 4:50. Sacamos el cuerpo, todavía estaba la oscuridad y fueron evacuadas sin que todo el público estuviera viendo. Luego el día continúa, la vida continúa, nosotros nos desplazamos a la parte baja de la carretera porque allí también habitaban 3 personas, 2 de las cuales una apareció su cuerpo, la otra se llevó al hospital y la tercera persona, Miguel Ángel Maldonado, que es la que todavía no se ha encontrado. En todo ese trayecto nosotros nos hemos estado moviendo, hemos hecho un reconocimiento de toda la quebrada, desde donde comenzó el desbordamiento en la parte alta del Picacho hasta al sur de Nejapa. Eso quería comentarle, todavía no han terminado, digamos, la labor de búsqueda. Todavía, y de ver las consecuencias que originó este fenómeno, ¿no? Todavía se continúa. De hecho, anoche estuvo el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, reunido con toda la comisión allí en Nejapa, porque recordémonos que él ha conseguido un apoyo del Fondo Mundial para la Alimentación, con el cual se le va, más otros fondos que ha destinado el gobierno, con el cual se le va a apoyar a las personas que han salido afectadas. Entonces él estaba reunido porque se continúa en la limpieza de la quebrada y también en esa limpieza la búsqueda de la persona. Nosotros hemos estado haciendo demoliciones controladas en la parte alta porque quedaron unas rocas grandes, de grandes dimensiones, han quedado sueltas en la parte alta. Y esas obviamente con esta agua que usted menciona, que así es poca pero constante, el terreno es la más peligrosa, dice. Correcto, entonces las hemos estado demoliendo para que no vayan a constituirse en un peligro adicional. Ok, ministro, ¿qué coordinación hacen ustedes cuando pasa una situación como esta con los comités municipales de protección civil? Hago este comentario porque el alcalde de Nejapa y su comité, y él siendo presidente de ese comité, se quejó de que no le permitieron también trabajar de manera conjunta en las actividades que desde temprano ellos habían tenido para atender a estas víctimas. Bueno, y lo que hacen es crear un cerco de seguridad para no entrar, decía la vez anterior. Sí, fíjese que también ahí tengo, dijéramos, moral para poderme referir al caso, porque como a las 2 de la mañana todavía estaba en la parte alta de la casa limpiando para lograr entrar a donde estaban los cuerpos y todavía era visible para la gente que estaba observando.
y apareció alguien como a unos 6 u 8 metros de donde, como a la distancia que nosotros guardamos, y me dijo: ministro, yo soy el alcalde de acá de Nejapa. Buenos días, mucho gusto. Y me hizo una pregunta de en qué le íbamos a ayudar. Entonces yo le dije: bueno, ahorita estamos trabajando en esto y ya estamos acá, las autoridades, y le vamos a ayudar hasta que esto quede resuelto. Pero estaba trabajando, entonces, bueno, me dijo gracias y se retiró del lugar ese. Y como le digo, pasamos más de 3 horas. Después yo ya no lo vi a él durante todo el día, pero todos los funcionarios que llegamos al lugar nos habíamos dividido también los sectores de trabajo. Y en esa actividad que estábamos realizando, lo que nos interesaba a nosotros era saber o recuperar las 35 personas que se mencionó que estaban desaparecidas. Y esas estaban distribuidas porque los estragos que generó arrastró cuerpos a 2 kilómetros de los lugares donde ellos vivían. Es decir, que el daño no se focalizó a un solo punto, sino que a una distancia de unos 5 kilómetros más o menos. Y por eso nosotros estábamos empeñados en actuar de inmediato. Luego viene las coordinaciones, que cuando hay tiempo para coordinar, se coordina. Por ejemplo, a partir de que se elaboró la planificación para lo de la tormenta ETA, allí sí ha habido tiempo suficiente para organizar los gabinetes departamentales y los municipales, en los cuales hay tiempo para ponerse de acuerdo. Pero cuando se actúa porque se tiene que reaccionar de inmediato, llegamos al lugar de trabajo y en el lugar nos vamos organizando. Exacto, y lo menos que hay que esperar es ponernos manos a la obra, como decimos, ¿no? Pero es lo que yo le decía cuando me dijeron a mí los de la Cruz Verde, que si quiere trabajar, ahí arriba, váyase, ahí hay trabajo. Pues nada más, la persona que me guió, y a trabajar, y sin más preguntas y más coordinaciones, que ejecutar lo que nosotros sabemos de la parte de rescate, en este caso en tierra. Ok, para un poco colocar en el contexto, la situación entonces todavía sigue, y decían que esta mañana y el día de ayer todavía está indagándose. En primer lugar, para conocer la causal realmente del problema y cómo corregirlo. Se va a corregir ese parte de los, digamos, como lo que ya queda, como el derrame de todo ese lodo, no sé, la parte que vino a complicar la situación en esta zona de Nejapa, ministro. Sí, yo supongo, de hecho sí, de eso me di cuenta, que la policía, la unidad de inspecciones oculares, cuando hay situaciones como esas, cuando hay pérdidas humanas, ellos hacen todo un procedimiento que ya lo tienen establecido, ven toda la escena, fueron a evaluar, dijéramos, a unos 500 metros de la casa donde falleció esa familia de 3 personas. Allí hay una explanada donde se nota que han llegado a depositar tierra, y que también es notorio que mucha de esa tierra fue arrastrada en la quebrada. Pudo haber existido una negligencia entonces, o alguna... Pero eso lo va a arrojar lo que digan inspecciones oculares, y me imagino que también Fiscalía tiene que hacer algún trabajo para determinar si fue por negligencia humana o fue por un acto netamente natural. Quiero cerrar un poco el ciclo de abordaje de los temas de emergencia diciendo de que están muy activos en el sector de oriente del país, específicamente hoy con esto de la tormenta tropical ETA. Sí, por la dirección que traía cuando era huracán, luego tormenta, y se va... ¿Hay crecimiento de ríos, ministro? Todavía no. En el río Huascorán escuché que había como que se formó un desvío del río, pero que no se ha desbordado. Sí ha crecido un poco el nivel en el Huascorán, por eso ya hay evacuaciones. En la parte sur del río Lempa, en el Bajo Lempa, ya han habido descargas, pero bien controladas dentro de lo normal. De la 5 de noviembre me parece que es la que ya hizo descargas,
pero no ha subido a tal nivel que haya generado ya estragos como los que se esperaban. Sin embargo, con lo que ya hay de agua, puede ser que más tarde eso aumente. Por esa razón es que se han hecho ya las evacuaciones para prevenir daños, pues, y no andar corriendo ya a la hora que veamos que pueda subir el caudal del río. Está lloviendo en Honduras, muchas de las aguas de Honduras obviamente desembocan en el río Lempa y eso son arrastradas hacia nuestro país. Entonces el hecho de que también acá no estén cayendo fuertes tormentas no indica que no hay peligro justamente en las cuencas de los ríos. Así es, en efecto hay que reconocer que la Fuerza Armada a lo largo de la historia trágica que hemos tenido como país vulnerable siempre ha jugado un papel muy importante y es encomiable reconocer esta mañana, ministro, ese papel que independientemente de las valoraciones políticas o críticas que puedan darse alrededor de esto, yo creo que es digno de reconocer esa labor que realizan esos elementos de la Fuerza Armada a la hora de una emergencia. Así es que vaya para ellos el reconocimiento. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a aprovechar la presencia suya para hablar de otros temas importantes del país y que están relacionados con el ministerio que usted representa, ministro. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias al Banco Hipotecario. Desde luego vamos a este otro segmento para seguir conversando con el ministro de la Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy. Ministro, aprovecho la presencia por los minutos que nos quedan en esta primera parte del programa para hablar también sobre el tema que estará relacionado con la vigilancia que se tenía en los puntos ciegos y que vino a crear cierta también crítica por parte de algunos sectores. ¿Siempre se mantienen estos elementos en estas zonas? Sí, y es que no es capricho ni es tema de nosotros por querer llevar la contraria o complicarle la vida a nadie. Eso es constitucional para nosotros. Siempre hemos tenido el Comando Sumpul. Antes de la pandemia, el Comando Sumpul tenía 142 pasos fronterizos no habilitados que los vigilábamos de manera permanente y al resto de puestos o puntos ciegos llegábamos con patrullajes así programados. Luego se aumentó a 187 pasos permanentes por la misma necesidad, por la situación que se presentó durante los primeros días de la pandemia, que había gente que ingresaba o quería ingresar sin hacerse las pruebas. Posterior a eso, el señor presidente ordenó reforzar la seguridad precisamente en los pasos fronterizos en Chalatenango, en algunos municipios como Arcatao, en San Ignacio, en Nueva Trinidad, porque hay mucho movimiento de manera ilegal, y cuando digo ilegal es porque no cumplen con los requisitos migratorios que deben cumplirse. Uno, y dos, entiendo de que es zona de trasiego también fácil para el tráfico de drogas, ¿no? De hecho, allí hemos incautado droga, marihuana, también han habido en general en toda la parte fronteriza trasiego. ¿Y hay funcionarios involucrados en ese trasiego, como en algún momento lo insinuó el presidente de la República, ministro? Pues fíjese que las actividades en esos sectores giran en torno a los alcaldes. O sea, ellos sí tienen mucha influencia y de hecho yo he recibido llamadas telefónicas de algunos señores alcaldes donde me han pedido que se permita, no me dicen que sea un ilícito, pero me dicen, mire que la gente necesita ir a comprar y traer productos de Guatemala o de Honduras, según sea la frontera. Quiere decir que gira en torno a ellos. Entonces yo lo que hago es decirles que se aboquen a las autoridades competentes. Nosotros es constitucional el hecho de la protección de la frontera. ¿Sí? La misión principal de la Fuerza Armada, que es la
de la defensa de la soberanía y la integridad del territorio es precisamente eso, es cuidar la integridad territorial en esos puntos que están sin control. Y como bien lo menciona usted, hay muchos movimientos de ilícitos en esos lugares. Hemos ubicado personas que traen metanfetamina, por ejemplo, que es una droga sintética, marihuana, bastante marihuana, cocaína, también mercancías, cigarros, bastante contrabando de cigarros que pasan precisamente por esos lugares. El movimiento de ganado que no cumple con todos los requisitos que de acuerdo a la ley deben de cumplirse. Entonces nosotros mantenemos en esos lugares, y de 187 hemos aumentado la vigilancia permanente a 195 puestos fronterizos no habilitados que tenemos vigilancia permanente, y en algunos otros lugares que también son puntos donde se puede mover de un país a otro, le hacemos patrullajes de manera programada porque no se tiene toda la capacidad para estar en esos lugares. ¿Por cuánto tiempo se van a mantener o será durante el ejercicio de la pandemia o ya es de manera permanente que van a estar en estos lugares, ministro? Bueno, nosotros obviamente tenemos que también, y de hecho hace 2 días estuve conversando con el señor director de Migración y Extranjería, hablando sobre estos temas. Él me explicaba cuáles son de competencia de él y cuáles no. Con Cancillería tiene que haber una coordinación para ver de qué manera es que se va a seguir garantizando esa obligación que tenemos todas las instituciones del gobierno, cada una en su ámbito de competencia, de salvaguardar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. En la medida que vayamos, por ejemplo, obteniendo tecnología, en esa medida puede ir siendo ya no necesaria la presencia física de algunas personas, porque se puede reducir la cantidad de gente en el terreno, pero mejorarse con la tecnología, que es vital y es importante también para poder ejercer ese control sobre las fronteras. Entonces, en definitiva, sí hay argumentos, hay justificación valedera para poder de alguna manera mantener esa vigilancia, ministro. Sí, es que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros nos movemos, siempre se busca cuál es el fundamento legal, y bajo esas normas legales es que nosotros actuamos. Aquí está bien claro, la frontera siempre se ha cubierto en las partes de aduana donde están todas las autoridades, pues allí es notorio que la presencia del Estado, pero con anterioridad siempre se evaluó que la frontera no podía quedar desprotegida, y por esa razón es que yo le menciono que ya antes de la pandemia estaba el Comando Zumpul desplegado a lo largo de la frontera, solo que con menos efectivos, y que cuando se presentó la pandemia se aumentó la cantidad de efectivos, pero siempre ha habido y habrá vigilancia de todos esos pasos fronterizos donde no están todas las autoridades presentes. Ok, ministro, a propósito también, a finales del mes de octubre la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la que reconoció que hubo una coacción de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo y declaró inconstitucional un acuerdo de ministros en la que, aparte de todo su contenido, deja en clara la resolución en su contenido, en la que le recuerda a la Fuerza Armada que no debe obediencia absoluta a su comandante en general. ¿Cuál es la reacción suya con relación a ese énfasis que hace esta resolución en términos concretos? Bueno, lo que nos dice ahí es que la Fuerza Armada se limite a hacer lo que la ley le manda, y recordarles que eso es lo que hemos estado haciendo y es lo que seguiremos haciendo. Las órdenes que nos da el señor presidente son legales y se deben de cumplir. Sería inconstitucional el no cumplirlas, porque la misma Constitución lo dice, que él es el comandante general de la Fuerza Armada y que puede disponer de la Fuerza Armada. El artículo 212 en la última parte establece que el señor presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para
ayudar, en este caso a la población en caso de desastres, así textualmente lo dice. Luego la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres también le da obligaciones a la Fuerza Armada en caso de desastres, y eso es lo que el señor presidente nos enfatiza, es lo que él nos dice siempre, solo que da las órdenes directas de qué es lo que tiene, en qué forma tiene que hacerlo cada uno. Entonces, decir que nosotros estamos cumpliendo lo que la Sala de lo Constitucional ha dicho, lo estábamos cumpliendo desde antes y se seguirá cumpliendo tal y como lo establecen las leyes y la Constitución, y seguiremos obedeciendo a nuestro comandante general porque obviamente nos está dando órdenes que son legales. El ejemplo que algunas personas lo han querido darle el matiz de ilegal, por ejemplo, lo de la vigilancia de la frontera es constitucional, pero hay personas que se ven afectadas por la presencia de las autoridades en esos lugares que se organizan para tratar de hacerlo ver como que eso es ilegal y luego manifestarse y atacar o señalar tanto al señor presidente de la República como a las instituciones que actuamos para hacer ver que lo estamos haciendo al margen de la ley. Ministro, ¿o es el momento político electoral que vive el país que está arrastrando a la institución castrense a estar inmiscuida en aspectos políticos, o es que la Fuerza Armada está siendo politizada hoy en día? Pues todas las acciones que la Fuerza Armada está realizando hoy en día las ha realizado históricamente. Si hablamos del tema del apoyo que da la institución en caso de desastres naturales, yo escuché a un señor diputado que cuando estaba criticando el accionar de todos los funcionarios ahora con la emergencia, que él mencionaba que para el MICH nosotros lo hicimos. Eso es falso. Yo era oficial subalterno cuando sucedió eso y los que lo hacíamos éramos los mismos de siempre. Era la institución, es la que andaba en el terreno. O sea, lo hizo en esa época y lo estamos haciendo ahora. Y eso no es estar politizado ni estar jugando a política, porque las leyes establecen que el Ejecutivo puede disponer de todas las instituciones que están en ese órgano para hacerle frente a cualquier situación adversa que pueda generarle daños a la población. El utilizar las instituciones de acuerdo a lo que la ley le da a cada institución, eso no es estar haciendo política, eso es estar cumpliendo con lo que la ley manda. Y en ese ambiente es que nosotros nos movemos. Yo no sé si es política el ir a Nejapa a rescatar personas, a ir a remover escombros. Eso no veo yo cuál es la parte política de eso para la Fuerza Armada. Si se volviera a tener un acuerdo de ministros para llegar a la Asamblea Legislativa como el 9F, ¿lo volvería a hacer como ministro? Lo que la ley nos establezca a nosotros es lo que nosotros vamos a seguir cumpliendo. Y todo esto está cambiando, y el órgano ejecutivo, el señor presidente también, cuando emana sus órdenes, él siempre tiene un equipo de asesoría legal que le dicen cuáles son los ámbitos en los cuales él se puede mover legalmente, y en esos ámbitos es en los que nos dan las órdenes, y también en esa misma dirección es que nosotros cumplimos esas órdenes. Me pregunta alguien acá qué pasó con el plan de control territorial. En mi colonia, hablan del sector de Soyapango, continúa la delincuencia, me imagino que se refieren a grupos de pandillas, todavía se mantienen y no se acerca ni los, dice acá, ni los policías, se refiere a las agentes de la PNC, mucho menos soldados. Dice, antes habían y ya se habían ido. ¿Cómo está el plan coordinado en el tema de apoyo a la PNC, en el marco también de las necesidades que se han presentado a partir de estas emergencias, ministro? También estamos ejecutando dicho plan, no hemos descuidado esa parte, esa tarea,
Lo que sucede es que la situación de la delincuencia y de las pandillas en El Salvador no ha desaparecido. Eso es obvio y sería mentir el decir que va a desaparecer en un año o en 2 años. Recordémonos que el Plan Control Territorial tiene 7 fases, han anunciado 3 fases, con las cuales a estas alturas, si ya las hubiéramos logrado ejecutar, al menos las primeras 3 fases, esas situaciones que manifiesta el amigo que escribió, de hecho, o por seguro que estarían ya un poco más disminuidas. No obstante, no tener todos los recursos para haber puesto en ejecución las otras 2 fases, solo hemos podido ejecutar la primera fase. Ya tenemos resultados que son contundentes, que obviamente, recordémonos, la primera fase era la presencia, era el control del territorio. ¿De cuál territorio? Del territorio que se priorizó, aquel territorio donde hay la mayor cantidad de habitantes, donde hay mayor actividad, mayor circulación diaria de personas. Entonces a esos municipios es a donde se ha llegado inicialmente. El resto de territorio, al igual que como lo hacemos en los pasos fronterizos no habilitados, se patrulla, dijéramos, con cierta frecuencia, pero no como en los municipios donde se ha hecho el despliegue de las unidades de la policía y de la Fuerza Armada. Pero también decirle que sí hay resultados positivos de este plan, que obviamente quisiéramos estar ya desplegados con esa contundencia que lo hemos hecho en la primera fase en todo el territorio. Para eso se necesita que se nos permita los recursos necesarios para ir ejecutando la fase, porque la percepción que hay de mucha gente, y yo creo que en eso es donde fallaron bastante los gobiernos anteriores, en que piensan que el problema de la delincuencia es solucionable solamente con la parte coercitiva, es decir, llevar que esté ahí la policía con el apoyo de la Fuerza Armada, metiendo preso a todo el mundo o reprimiendo a todas las personas. Esa es una parte de la solución, pero hay otras que son las que están contenidas en el Plan Control Territorial. El ejemplo es de los cubos que se está haciendo con la segunda fase, que es oportunidad, con la cual se pretende llevar alternativas a todos los jóvenes para irlos desprendiendo de la mara y pandillas y tenerlos en otras actividades. Y la fase 3, que ya sabemos que es la tecnología, que también es vital para esos lugares. Por ejemplo, estar logrando monitorear con anticipación para luego llegar de manera puntual a los lugares a protección de las personas. La partida 2021 de presupuesto satisface un poco la expectativa del trabajo que desempeña la Fuerza Armada de cara a lo que viene en futuro, ministro. Así ya para finalizar. Sí, hay un aumento para seguridad pública de $100 millones, que son precisamente para ir mejorando las condiciones de trabajo de las instituciones que estamos involucradas, en este caso la Fuerza Armada, en apoyo a la Policía Nacional Civil. Hay en ese presupuesto hay fondos para garantizar algunas cuestiones que son bien básicas y elementales para los miembros de la Policía Nacional Civil y para miembros de la Fuerza Armada. Tan básicos como el andar un chaleco de protección, un casco de protección, que al momento todavía andamos un porcentaje bien elevado de miembros de la Fuerza Armada sin esa protección, haciendo tareas de seguridad pública. Ok, interesante. Le agradezco, ministro, el tiempo se me fue. Entiendo que ya va rumbo al oriente del país o se mantiene activo, presencial en algunas de las áreas también críticas de San Salvador. Hemos tenido, según el reporte periodístico, árboles caídos. Ahí, desde luego, la lluvia se mantiene más en este sector nuestro, ministro. Sí, tenemos algunas actividades administrativas ahora en el transcurso de la mañana acá en San Salvador. Pero, y luego para el campo, usted es un hombre de campo. Sí, o sea, la verdad estoy ahí un poco amarrado pero es parte del trabajo que tenemos que resolver y hacer funcionar
la institución y estar integrados en con todos los otros ministerios, instituciones autónomas y todas las instituciones de socorro, pero... ¿Valió la pena la decoración que también en algún momento no dejó de crear algunas críticas, ministro? Mire, qué bueno que me lo menciona. No fue un auto con decoración. No, para nada. Lo que sucede es que... ¿No debe ser un consejo, ministro, a iniciativa o a una institución que debe dar esto? No, lo que sucede es que en la Fuerza Armada hay diferentes condecoraciones. Hay unas que las puede otorgar los jefes de las ramas, por ejemplo, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. Por decreto, por ley, ellos pueden dar ciertas condecoraciones. Luego otras que las da el Estado Mayor Conjunto y hay algunas que las otorga el ministro. Okay. Y todas siempre llevan la firma del Ministerio de la Defensa, porque para que sean legales tienen que ser publicadas en el diario oficial. Toda la documentación que se publica en el diario oficial la firma el ministro, todas, no es que él las haya generado. Lo que sucede acá es que el Estado Mayor Conjunto tiene, y hay un comité de condecoración. De evaluación y todo eso. Y no es a mi persona a la que se le hizo una condecoración. Hay unas 12 personas, entre soldados en todos los grados, en los cuales tampoco es un héroe que se le ha dado a un héroe, sino que establece, esa condecoración establece que se le puede dar a personas que hayan hecho actos heroicos, que hayan trabajado de manera sobresaliente o que hayan tenido alguna participación notoria en algún evento. Okay. Y eso es lo que se dio, lo da el Estado Mayor Conjunto. Mi persona firma el decreto para que sea publicado y válido. A mí una condecoración no me hace más grande ni menos persona. A estas alturas de mi carrera, la condecoración pues no me va a dar ningún mérito para seguir desarrollándome en la carrera. Basta ver las acciones, como decimos popularmente. ¿Perdón? ¿Cómo? Basta ver las acciones. Sí, pero le decía, cuando usted me hizo la pregunta de que si son show, la gente que está en el lugar es la que ve qué personas llegan para la foto y qué personas llegan a trabajar. Ministro, quiero felicitarlo también por representar a la Fuerza Armada, que como lo dije anteriormente, si recogemos acontecimientos trágicos de la historia nuestra, ha jugado siempre un papel muy ponderante y que desde luego merece ese reconocimiento. Le agradezco mucho el que me haya acompañado esta mañana y que nos haya permitido conocer ese trabajo preciso que ha venido haciendo en estas dos últimas emergencias, también con el tema del COVID, que han estado muy activos. Así es que muchísimas gracias y muchas felicidades en el marco de este día 5 de noviembre, día del primer grito de independencia. Por cierto, interesante el punto que se plantea, ¿no?, de celebración. Muchas gracias por sus palabras, y también quiero aprovechar para decirle a todos los miembros de la Fuerza Armada que continuemos haciendo este trabajo. Sé que están cansados, sé que los levanto a cualquier hora de la noche, pero que yo también me integro a ustedes para darles ánimo y les dé el ejemplo, ministro. Sí, o sea, es que obviamente no podrían decir nada si es que andamos allí todos los miembros del alto mando. Reconozco ese trabajo que hacen, la gente se los reconoce más que yo se los diga. Yo veo cómo la gente los trata y cómo los quiere. Decirles que todavía tenemos tarea por delante, la vamos a seguir haciendo, para eso estamos. Y a la población civil decirles que estén tranquilas, que sigan las indicaciones, que nosotros estamos para servirles. Ok, gracias, ministro. Cuando regresemos, dos alcaldes de dos municipios que también tienen sus planes contingenciales de cara a atender las emergencias que se están presentando a partir de las lluvias, nos van a acompañar Soyapango y también Panchimalcos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ahí está, imágenes del sector del Boulevard Los Héroes para que usted vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, 7:23. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:26. Recuerde siempre el uso de la mascarilla, el uso de el alcohol y, por supuesto, guardar distancia. Es importante para que nosotros nos mantengamos sobre la base de casi controlada la segunda ola, a la que muchos países, desde luego, parece ser que no la han tenido, especialmente aquellos que ahora han tomado decisiones mucho más drásticas en este aspecto. Pero bueno, por esa razón es bien importante que nos cuidemos y cada uno pongamos de nuestra parte. Esta mañana, para hablar de varios aspectos que tienen que ver con los planes contingenciales, con las emergencias, hablar del pago del FODES y el atraso que este ha tenido, la decisión del presidente de la República reciente en la que autorizó el desembolso de los 75 millones de dólares para las alcaldías que entiendo el día de ayer se hicieron. Vamos a conversar esta mañana con Juan Pablo Álvarez, alcalde municipal de Soyapango, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Buenos días, Ernesto. Un honor nuevamente estar contigo en este set. Un saludo al pueblo salvadoreño, especialmente a los de Soyapango. Bien, saludo también a Mario Meléndez, alcalde municipal de Panchimalco. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mario. Muchísimas gracias, Ernesto, y un saludo muy fraterno para toda la población del país que nos escucha a través de este medio que llega a todos los rincones de El Salvador. Voy a comenzar un poquito actualizado antes de entrar al tema del dinero del FODES y esto, con sobre todo porque, bueno, no hay municipio en el país, de acuerdo al mapa de riesgo, que no tenga consecuencias cuando se presentan situaciones como esta. Panchimalco, por ejemplo, que está anclado precisamente en una zona geográfica bastante montañosa. Soyapango también con sus zonas bastante vulnerables. ¿Cómo ustedes están observando el fenómeno natural que nos ha dejado, que gracias a Dios ya se alejó y se queda como tormenta tropical, pero también nos está dejando algunas secuelas de lluvia y vientos que representan un peligro y, por supuesto, también un gran desafío para ustedes como autoridades municipales? ¿Sí? Veamos. Bueno, es una situación bastante complicada, digamos, el municipio de Panchimalco. Casi el 80% de la población o del territorio, digamos, es un territorio muy vulnerable por la topografía que ya mencionaba usted, Ernesto. La topografía de Panchimalco, digamos, es muy montañosa y estamos nosotros proclive a deslizamientos de tierra frente a la parte de los fenómenos o por la cuestión de las lluvias, en el sentido de que ya hemos tenido un invierno muy copioso y que también, digamos, ya la parte de las tierras están muy empapadas. Si bien un temporal, digamos, a estas alturas, también, digamos, vamos a tener, digamos, muchos deslizamientos y vamos a tener también, digamos, mucha complicación por la misma situación de la vulnerabilidad económica también de la población, digamos, en el sentido de que el 90% de la población de Panchimalco es de muy escasos recursos económicos y por lo tanto a veces construyen sus viviendas en laderas y en lugares no indicados, pero es la única oportunidad que tienen, digamos, para poder construir sus viviendas. En este sentido, nosotros como Comisión Municipal de Protección Civil también estamos en el territorio, estamos preparados con las diferentes comisiones para poder llegar inmediatamente, digamos, a los diferentes lugares y también preparados en el sentido de las mismas comisiones de protección civil que están también organizadas en las diferentes comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que hemos estado preparándonos, tenemos en diferentes cantones y caseríos, tenemos las comisiones de protección civil y que están, digamos, también atentas a poder acudir, digamos, a cualquier emergencia que se avecine. ¿No se ha presentado ninguna emergencia, alcalde, en esta zona? No, en este momento, como... ¿No hay evacuadas familias que están en lugares de alto riesgo? No, en este momento no, Ernesto. Digamos, en este momento, digamos, las lluvias comenzaron prácticamente ayer por la noche. No han sido tormentas que han estado, lluvias que han estado permanentes, sino que han sido, digamos, por momentos. Eso también nos da una posibilidad, digamos, de
de que no ha habido en este momento deslizamientos. ¿Y no hay proyecciones de evacuación para prevenir en su momento? ¿Cómo no? Estamos preparados. Tenemos el plan de... Porque eso lo hablaba con el ministro, perdón un poco que le interrumpa, hablaba con el ministro que es concordante y aceptable, como lo decía también, yo no sé si el presidente de la República se le escuchaba decir, yo prefiero ver familias enojadas por evacuarlas a el día de mañana estarlas llorando por haberlas perdido. Me dice que eso tiene lógica, ¿no? Sí, no, nosotros tenemos preparado, digamos, el plan de emergencia, ya teníamos también preparado la parte de los albergues, pero queríamos ver exactamente, digamos, cuál iba a ser el efecto de este huracán ETA. Entonces queríamos ver, digamos, desde 2 días antes de que entrara, estábamos monitoreando, digamos, cuándo iba entrando, digamos, a Nicaragua. Estábamos en comunicación incluso con Protección Civil de Nicaragua para estar, digamos, nosotros monitoreando la entrada hacia las costas de Wifi en Nicaragua, digamos, y cómo íbamos a tener nosotros la intervención, digamos, en nuestro municipio. Yo creo de que la parte de la intervención es necesaria sí hacerla, pero también teniendo todos los elementos de juicio. Entonces, en ese preciso momento, digamos, nosotros estábamos con una situación bien complicada, Ernesto, digamos, en el sentido de que no teníamos recursos. Ya vamos a hablar del tema de recursos. No teníamos recursos para poder enfrentar, digamos, la parte de un posible desastre. ¿Sí? Pero sí teníamos toda la parte del equipo humano preparado. De la logística para poder atenderlo. Claro, teníamos toda la logística para poder atenderlo. Ya vamos a hablar del tema de dinero. A ver, ¿es la misma historia o qué está pasando en Soyapango frente a esa realidad que estamos viviendo hoy en día de las emergencias, Juan Pablo? Mira, yo creo que en Soyapango el tema es un poco más complejo. Somos el municipio más densamente poblado del país. Quiero comentarte que desde la tormenta Amanda tenemos todavía 2 albergues activos. Todavía tenemos en promedio más de 200 familias que están esperando la respuesta del tema de las viviendas, solo en esos albergues. Por ejemplo, el primer albergue está en el centro escolar de La Tonal, aquí en el sector de Crediza. Ahí, por ejemplo, un edificio de apartamentos está completamente ya por irse al río. Eso quedó así, bueno, desde Amanda, ¿verdad? Quedó bastante complicado. Esas familias lamentablemente todavía no han logrado ser reubicadas. De hecho, yo planteaba de que sería bien importante que el Ministerio de la Vivienda pudiera vendernos, en pocas palabras, varios de los activos extraordinarios que tienen diferentes colonias para reubicarlos. También quiero contarte de que en el sector de Altamira, en el sector sur, hay otro puñado de familias, un número bastante importante, que todavía están en el centro escolar San Rafael, están desde Amanda. Y de igual situación, ellos, por ejemplo, ya encontraron en una colonia muy populosa, han encontrado bastantes activos extraordinarios que pues nosotros esperamos ver de qué manera pues Fonavipo o el mismo Fosafi, porque ya son activos que están abandonados literalmente, pudieran ver de qué manera pues hacemos un esfuerzo común para reubicarlos. Con el tema puntual de ETA quiero comentarte de que, bueno, el Consejo Municipal, una vez se escuchó toda esta situación, declaró estado de urgencia. Fuimos paralelo un poco con el órgano ejecutivo, a medida iba declarando alertas, una vez llegamos a alerta naranja, declaramos urgencia e inmediatamente pues convocamos a una sesión extraordinaria de la Comisión Municipal de Protección Civil. Agradezco a la policía, al Ejército, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación. O sea, están activos como que nos comité. Reunimos e inmediatamente tiramos las trazas del plan. Y están identificadas. Voy a correr un poquito en el tiempo, Juan Pablo, perdón, claro, porque quiero tocar el tema del financiamiento, como lo decíamos, porque claro, creo que es la base fundamental para poder... Claro, estamos activos. Hay zonas en Soyapango en un estado bastante crítico para evacuarlas, cuanto antes, tomando como referencia el tema de la prevención. Claro, nosotros tenemos activados 22 sitios, ¿verdad? Que son los que están siendo monitoreados. Entre ellos el Cacao, los Martínez, la Altamira. No se van a dar evacuaciones 22 antes. lugares ya, digamos, los centros escolares, las iglesias, las casas comunales ya están listas, están fumigadas, están desinfestadas. Todos estamos prestos a ver si esto pues se pone peor.
inmediatamente empezar a evacuar a las personas. Se supone de que vamos preventiva. a tener, Juan Pablo, lluvia hasta diciembre, hasta el día domingo, según entiendo el reporte del Ministerio de Medio Ambiente, que habla que el fenómeno va a estar influyendo específicamente con lluvia hasta el día domingo. Esto significa que podríamos tener emergencias. Por eso hacía yo la reflexión de la importancia que tiene el tema de la prevención. ¿Se ha contemplado entonces dentro del plan ese elemento? Sí, por supuesto. De hecho, este día estamos monitoreando fuertemente esos lugares. Probablemente, si continúa la lluvia, al cerrar el día, probablemente ya tengamos más evacuados. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos del tema FODES. Hablemos del dinero que es importante, necesario para poder impulsar todo el trabajo. Entiendo que el presidente, tras girar la orden en la última cadena nacional a su ministro, inmediatamente el día siguiente hizo el depósito, entiendo que fue el día de ayer, si no me equivoco, me corrigen, de los 75 millones de dólares repartidos entre los 262 municipios, bajo el énfasis de cuidar bien el dinero, destinarlo al tema de la emergencia por la tormenta ETA en primer lugar, en segundo lugar por el tema de la pandemia COVID y en tercer lugar por todas aquellas obras que vengan en atención a sus pobladores. Ahí está, por cierto, parte de un tuit que ubicó la Secretaría de la Presidencia de Comunicación de Prensa, donde dice: comisionada presidencial reitera el llamado a los 262 alcaldes a colaborar para enfrentar la emergencia. Tienen el desembolso de los 75 millones de dólares que ordenó el presidente y que el ministro Alejandro Zelaya ratificó que ya fueron trasladados. Vámonos a la pausa y hablamos de este tema. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, y el alcalde municipal de Panchimalco, Mario Meléndez. Mario, que también es miembro de la Junta Directiva de Comure, ¿verdad? Del CDA, soy el vicepresidente. Ok, vicepresidente del CDA, ¿qué es el? Es el Consejo de Alcaldes. Consejo de Alcaldes. Ok. El presidente ya avaló, el ministro ya acató, y ahí están los 75 millones de dólares para los 262 municipios del país. ¿Sí? Hay plata ahora. Bueno, gracias a Dios creo de que el día de ayer, no sé si me confirma el señor alcalde de Panchimalco, recibimos el depósito. A nosotros nos llegó como a eso de la 1 de la tarde. Nosotros no. No sé a ustedes, pero a nosotros sí ya llegó el dinero. ¿Y es una partida similar a la que le corresponde como FODES o es una partida diferente de 75 millones de un préstamo? Es un poco diferente, ¿verdad? Sí, es diferente. Son dos cosas diferentes. FODES no hay. FODES no hay. Ya son 5 meses de que el gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, no lo ha depositado. Ahorita, en el mes de noviembre, ya vamos con el 6º mes. Sí, ya vamos para 6 meses. Exacto. Ya vamos para 6 meses, digamos, de que no se recibe el fondo para los municipios. En este sentido, bueno, a Panchimalco, el fondo del préstamo de los 2.000 millones, que era el 30% que le correspondían a las 262 municipalidades del país, a Panchimalco en este momento no hemos recibido ninguna transferencia, Ernesto. Wow. Los 75 millones que iban a ser repartidos en las 262 municipalidades era el acuerdo que se tomó en la Asamblea Legislativa del 30% de los 2.000 millones de dólares. Se decía de que ese dinero que no había dinero en las arcas del Estado. Y eso se nos pasó diciendo un montón de veces. Claro. Incluso cuando fuimos al Ministerio de Hacienda, digamos, a hacer una protesta, y que por cierto el presidente de la República dijo que este servidor es el que dirigía esa manifestación o esa concentración. Yo quiero mencionarle a la población... Bueno, ¿y fue cierto? ¿Usted la dirigía o no? No es cierto, digamos. Yo soy parte del Consejo de Alcaldes de San Salvador, soy el vicepresidente, pero en la Junta Directiva de Comure, digamos, no soy parte de la directiva.
Entonces, quien dirigía o quien coordinaba esa concentración en el Ministerio de Hacienda para exigirle al ministro de Hacienda y al presidente de la República que hiciera la transferencia de los fondos FODES y también de los 75 millones. ¿Quién era el responsable de esa concentración? Era la Junta Directiva de Fue Comures. una decisión de Comures. Fue una decisión de Comures que nos invitó, digamos, a todos los alcaldes de todo el país, y se tomó una decisión en esa asamblea, que fue, por cierto, aquí en Antigua Cuscatlán. Entonces, no era el alcalde de Panchimalco que dirigía la concentración, sino que era un miembro más de los 262 municipios. Pero le estábamos exigiendo, digamos, al presidente de la República que depositáramos el FODES para las 262 alcaldías, ya que el FODES no es, Ernesto, el FODES no es de préstamos. El FODES es de lo ordinario. Es una partida de presupuesto. Claro, digamos, está en el presupuesto general de la Nación, digamos, y si el Ministerio de Hacienda solamente recolectó $100, $10 tienen que ir a los 262 municipios. Y si el Ministerio de Hacienda recolectó 1.000, entonces el porcentaje del 10% tiene que ir a los 262 municipios. No es de préstamos. Pero cuando el presidente de la República en aquel momento dijo que iba a pedirle a la Asamblea Legislativa que aprobara $2.000 millones para combatir la parte de la pandemia, entonces nosotros como gremial hicimos toda la parte de la gestión en la Asamblea Legislativa para que una parte de ese $2.000 millones pasara también de transferencia a las alcaldías, puesto de que quien iba a estar, digamos, en primera línea iban a ser ustedes, Juan Pablo. Íbamos a ser nosotros. Y la caída de ingresos también que hemos tenido todos. Claro, yo creo claro. de que, y ahí quizás tiene razón el presidente, la distribución se ha hecho a partir de los criterios FODES. Es decir, por ejemplo, si vemos la cantidad de población que tiene Panchimalco y la cantidad de población que tiene Soyapango, a Soyapango debería de tocarle una gran cantidad. Esa es parte de la reforma que se esperaba que se hiciera. Pero fíjate y ahora con esos 75 millones yo vi, no sé si en redes, no le di mucho crédito, a una distribución que estaban por municipio. ¿Cuánto les correspondía, por ejemplo? Fíjate que, por ejemplo, a Soyapango ¿sí? nos corresponde 571.033,39 centavos. Okay. En el caso de Panchimalco son 535.863,59 centavos. Es decir, O sea, casi iguales. casi somos iguales. Pero ¿qué bueno, sucede? tiene un poquito más, ¿no? No, tiene un poquito menos. O sea, nosotros tenemos 571, él tiene 539. Okay. Ahora, pero ¿cuál es la realidad de Panchimalco? Y aquí es donde los alcaldes de las ciudades más importantes o más grandes del país entrábamos a ese detalle. ¿Qué hacemos? Pero la mayoría de los alcaldes dijimos, no, las ciudades tenemos más capacidad de captar tasas e impuestos. En cambio, los municipios pequeños definitivamente están bien complicados y no van a poder operar, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Hoy cuánto les están dando con de estos 75 millones del BID? Bueno, nosotros podríamos decir de que apenas es un pequeño porcentaje, 1.1%, o sea, es mínimo, digamos, en relación... ¿Cuánto es el número lo que ayer recibió Juan Pablo? Nosotros hemos recibido $571.000. No, ayer. Eso, 571.033. No, entonces es una cuota FODES. Pues fíjate que no exactamente. ¿Por qué? Porque FODES son aproximadamente 40 millones. Esto es un poco más. Nosotros de FODES recibimos 329.000. Ahora, lo importante del caso es que la gente debe tener claridad de que esto ya trae un destino. Y el Ministerio de Hacienda se encarga de proveernos, en pocas palabras, los códigos presupuestarios en los que podemos utilizarlo. Esto solo se puede utilizar bajo el tema de pandemia de COVID-19. En aquella época era lo de Amanda y Cristóbal, en este caso va a ser sobre el tema de ETA, y también para el tema de recuperación económica. Aquí en el tema de recuperación económica es bien importante que los alcaldes, especialmente así como el colega que está con nosotros esta mañana, es de que se debe de priorizar a aquellos proyectos que más empleo generen y que más beneficio llevan. Y yo creo que los 262 alcaldes nos enfocamos en eso, porque la gente lo que quiere son soluciones. Ahora, hay algo bien importante. No se resuelve el problema de la falta de liquidez que se tiene para el tema de salarios. Entonces, ahí sí es bien importante, yo por eso lo mencionaba y fueron de las reacciones que decía, es que está muy bien. Creo que era hasta irresponsable activar los 262 comités de protección civil sin plata. Digamos que ahorita ya para el tema de emergencia hay plata. Pero ¿qué sucede con el tema de FODES?
muchas alcaldías toman un porcentaje de ese dinero para planillas y utilizan otro porcentaje para operaciones. Claro. Nosotros en el caso particular, te digo, ya vamos para 6 meses, ¿verdad, señor alcalde? Y al final, en el caso particular, estamos teniendo dificultades para pagar arrendamientos, para pagar servicios de agua y luz, de mercados, porque te digo, la gente piensa que en los mercados uno recolecta bastante, pero la población paga centavitos. Pero vea la otra parte, digamos, también a la población le han querido vender, digamos, de que del FODES no se puede pagar salarios. Y ya el FODES, digamos, estipula ya cómo tiene que estar la parte de la distribución. El 25% para gasto corriente, ¿no? Sí, pero la cuestión de que el 70% es para proyectos. ¿Ah? El 70% es para proyectos, obras. El 4% es preinversión, o sea, elaboración de carpetas. El 1% es para asociarse, digamos, nosotros estamos asociados a Comures, tenemos que pagar una membresía mensual. Y si hay otras asociaciones también, digamos, el 1%. El 25% se divide, digamos, en 2 partes. El 12.4% para papelería, para equipo, el otro 12.5% vamos para pagar salarios. Así está distribuido, vamos, y no fuimos nosotros que nos inventamos esa ley. Esa ley fue en 1998. 98, que se crea la ley del FODES. Se crea la ley del FODES. Entonces, esa es la distribución, pero en la parte publicitaria se ha tratado la manera de virtuar la parte esa, de que el FODES no es para pagar salario. Disculpe, alcalde, que lo interrumpí. No, y mira, yo creo que es bien importante. Regreso para es bien seguir importante con el ese tema de FODES. Claro. Voy a la pausa y volvemos con esta parte medular en la que también los insta a que cuiden ese dinero y que no se ocupe para la campaña, porque ese es uno de los eslabones que anda suelto en el debate, en el discurso de que los alcaldes lo que quieren es dinero para poder llevar a cabo su campaña electoral. ¿Qué de cierto es esto desde el punto de vista de lo que se ha dicho? Pues me lo van a comentar cuando regresemos, ¿les parece? Ahí está, sector de la Constitución, el tráfico, la lluvia se mantiene. Por favor, acate las recomendaciones. Si usted se desplaza en su vehículo también, conduzca con precaución. Las carreteras pues ya estarán bastante saturadas de agua y eso pues puede ocasionar cualquier accidente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a correr en el tiempo porque son pocos minutos los que nos quedan. ¿Cuáles son los criterios con los cuales van a utilizar ustedes este dinero de esta partida de este préstamo del BID? Sobre todo por los criterios que se manejan para poder de alguna manera utilizarlo, que eran para específicamente proyectos de atención para la pandemia COVID, así como también para el tema de la reactivación económica, no así para el tema de tormentas, si es que se presenta una emergencia. Yo recuerdo que en la conferencia de prensa el presidente en la cadena nacional dijo y que puedan utilizar para enfrentar las emergencias en el tema de del huracán, decía. ¿Es correcto esto, Juan Pablo? Quizás... ambos tienen la palabra. Quizás yo creo que el señor alcalde va a compartir conmigo el hecho de que el Ministerio de Hacienda siempre envía un documento especificando los criterios. Okay. Te dan los específicos presupuestarios. Ahora, el tema es que esos específicos presupuestarios no deben de estar distantes del decreto 687, que fue donde aprobaron estos 250 millones. Y te leo rapidito el destino. Destino dice: los recursos del contrato de préstamo de apoyo presupuestario de libre disponibilidad denominado Programa de Fortalecimiento de la Política de Gestión Fiscal será atendido para la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Servirán para apoyar los esfuerzos y las acciones del gobierno de la República para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la recuperación económica del país. Literalmente eso es lo que expresa. Es correcto, digamos, y en ese sentido... Ya que Hacienda tiene que enviarnos un documento. Sí, lo que dijo el presidente en cadena nacional, digamos, tiene que confirmarlo por escrito, digamos, el Ministerio de Hacienda, porque el presidente le estaba dando otro destino y el destino que fue aprobado por los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa era otro. Entonces, para que nosotros no caigamos en ilegalidad,
entonces tenemos que recibir de parte del Ministerio de Hacienda lo que el presidente dijo y mandarlo por escrito, digamos, y sellado a las diferentes alcaldías del país. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros darle otro destino a ese préstamo, porque ya en el dictamen de la Asamblea Legislativa tenía ese destino. Y si se presenta una emergencia por esto de las lluvias, ¿cómo van a hacer? Por eso quizás es bien importante aprovechar tu espacio, Ernesto. Yo honestamente le pediría al señor ministro, porque es una obligación del ministro de Hacienda. Una vez ha llegado el dinero, inmediatamente después llega el correo con los códigos presupuestarios en lo que puede gastarlo. Entonces yo honestamente sí le pediría eso al señor ministro. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos agarrar ese dinero para un proyecto que no está en el código presupuestario y al final vamos a tener un reparo que puede ser hasta patrimonial. Entonces yo sí quiero aclarar las palabras del señor presidente. No podemos agarrar ese dinero para cualquier cosa. Es bien importante que baje ese documento y pues aparte de eso que pues la Corte de Cuentas, al menos no sé allá en Panchimalco, pero ahorita yo tengo de planta la Corte de Cuentas en una oficina y ellos están a diario pidiendo documentación incluido sobre este tema. Así es de que es valedero eso, y quizás cerrando un poquitito en este punto, el llamado, el FODES, necesitamos el FODES, o sea, ya vamos para 6 meses y no sé, señor alcalde, pero creo que las alcaldías más pequeñas están más afectadas por esta situación. Claro, nosotros somos una alcaldía grande, digamos, en territorio, pero somos una alcaldía muy pequeña, digamos, en la cuestión de recursos económicos. En este sentido, lo que dice el señor alcalde de Soyapango, digamos, ahí, Ernesto, tiene toda la razón, digamos, en el sentido de que el morbo que se ha sembrado, digamos, en la población, digamos, de que el dinero es para campaña política y que este dinero es para campaña política, yo quiero ser, digamos, muy transparente y sincero, digamos, con la población. Si el presidente de la República tiene algún conocimiento o él cree de que este recurso va a ser enviado o va a ser destinado para campaña política, yo le invito, le reto, digamos, al presidente de la República que envíe a uno de sus miembros de Casa Presidencial para que nos acompañe en la distribución de estos 535,000 dólares que van a entrar, digamos, a la alcaldía de Panchimalco. Yo lo invito, lo reto, que envíe a alguien, digamos, y que nos sentemos y que definamos con esta persona que va a enviar los destinos que van a llevar, digamos, cada uno de estos centavos, de estos recursos en nuestro municipio. Yo lo reto, señor presidente, porque la cuestión de que estamos nosotros siendo muy transparentes en el manejo de los recursos que entran a la alcaldía de Panchimalco, y por lo tanto también, digamos, nosotros, el Consejo de Alcaldes de San Salvador, le pedimos, le exigimos, señor presidente, que ponga en disposición los 5 meses que tiene adeudado del FODES a las 262 alcaldías del país. Quizás, alcalde, sobre ese tema, y Ernesto, yo estoy preocupado por el hecho que siempre señalan de que esos fondos están entrampados en la Asamblea. Yo quisiera que si algún caso en realidad ese déficit va a ser, digamos, subsanado con préstamos, sería interesante que nos digan bajo qué decreto ha sido presentado, cuál es la pieza de correspondencia, porque yo creo que tanto el señor alcalde como este servidor somos de partidos diferentes y podemos cabildear para ver si ese dinero verdaderamente va a salir de préstamo. Así es de que nos expliquen la realidad de lo que está pasando. Yo quería decir algo también antes de finalizar, Ernesto. Que también se nos ha acusado de que el FMLN y Arena somos la misma cosa. Mire, tienen un matrimonio. Nosotros siempre, alcalde, digamos, en Comures, hemos tenido siempre, no solamente desde hoy, digamos, los alcaldes, cuando se está en contienda política, posiblemente, digamos, hay un poquito de fricción, pero cuando ya somos electos, estamos para trabajar para la población y sin andar peleando. Entonces yo también le aconsejo, digamos, al señor presidente de la República que usted es el primer mandatario de este país, por lo tanto, siembre unidad, siembre fraternidad, digamos, en el país, siembre concordia, y yo creo que el país va a funcionar, digamos. Les agradezco muchísimo y vamos a estar muy a la expectativa. Dios quiera que no siga lloviendo, Dios quiera que no tengamos más tragedias y, por supuesto, alegra saber que ustedes están atentos a poder establecer planes contingenciales y preventivos en aquellas zonas de alto riesgo en sus municipios para evitar este tipo de tragedia, modelo que debe de ser tomado por el resto de los municipios. Gracias, Juan Pablo, gracias también a ti, Mario. Les agradezco muchísimo, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.